Ya, vuelvo a mencionar, ¿no? Habíamos estado con la gestión estratégica justamente en el tema de controles, ¿no? La clase anterior hemos empezado esto y hemos llegado al punto de las herramientas, ¿no? Para llevar un mejor control, ya que igual lo hemos ido viendo, ¿no? A nivel un poquito práctico para la primera evaluación. Ya, ahora continuamos con esta temática y comenzaríamos con las reglas de oro para una buena gestión de proyectos, ¿ya? A ver, dentro de las estrategias efectivas, ¿ya? Que nosotros necesitamos para poder, ¿cómo decirlo así? Para poder llevar o guiar el proyecto de manera correcta, ¿no? Necesitamos primero definir KPIs clave, ¿no? Los KPIs justamente son eh, puntuación, podríamos mencionarlo así, ¿no? Que nos van a permitir trabajar de una manera mucho más eficaz, ¿no? Y poder calificar nuestro avance, ¿no? Todo lo que estamos viendo nosotros a nivel del desarrollo del proyecto, ¿no? Son indicadores, en este caso, ¿no? Un KPI clave para validar el desempeño del avance, ¿no? De todo lo que estamos viendo, ¿ya? Es un término más de marketing, ¿no? Pero al final nos sirve a nosotros para medir el rendimiento, ¿no? O sea, es una métrica que nos va a permitir ver y evaluar el éxito del proyecto como tal, ¿ya? Entonces, tenemos que definir qué KPIs nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿no? Porque mucho depende del tipo de proyecto que vayamos a hacer. En nuestro caso, proyectos de software, ¿no? Y tenemos que aprender a gestionar correctamente nuestros KPIs, ¿no? Por ejemplo, ¿qué KPIs podríamos definir, ¿no? Aquí mencionamos el porcentaje de tareas completadas, ¿no ve? Entonces, podría ser un KPI, ¿no ve? Tenemos 30 tareas durante este sprint, asignados a 6 a cada desarrollador, digamos, ¿no? A cada miembro del equipo. Y al final, si cumplimos con las 30 tendremos pues un 100% de KPIs efectivos, ¿no? Podríamos sacar un promedio, por ejemplo, si alguno no se ha terminado, o directamente el que no se terminó, pues no tomarlo en cuenta, ¿no ve? Entonces, hay diferentes formas de definir, ¿no? Y eso va a depender mucho de cómo queremos, eh, no puntuar, cómo queremos mostrar, ¿no? Medir el avance del proyecto, ¿ya? Otro KPI que podría ser defectos por sprint, ¿no? Como les decía, durante un sprint hay problemas, puede ser por el tema de comunicación, puede ser por el tema de retrasos del proveedor externo, ¿no? Podría ser por el tema de una no definición clara de los objetivos, no sé, etcétera, ¿no? Defectos que van citándose y que se bajarían como tal dentro de las métricas del sprint, ¿no? Y por último, también la satisfacción del cliente, que a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, que el product owner, que sería el principal eh, elemento, ¿no? Dentro del equipo que nos va a poder dar esta perspectiva, digamos, para esta métrica, para la satisfacción, decirle, ¿no? O sea, se ha cumplido con tales tareas, ¿no? Como has visto toda la base del proyecto, entonces que él también pueda calificar, ¿no? Obviamente, a satisfacción hay que también hacer ciertos cuestionarios, ¿no? O una reunión presencial o virtual, donde nos pueda mostrar sus puntos de vista, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues nosotros evaluaremos la métrica correspondiente, ¿ya? Entonces, ejemplos, ¿no? Ejemplos que se podrían dar. Establecer métricas siempre al inicio del proyecto para medir el desempeño. Es una recomendación genérica, ¿no? General. Porque si bien pueden adicionarse nuevas métricas en el trayecto, en el recorrido del proyecto, ¿no? Que no se hayan contemplado, pero siempre es bueno iniciar, ¿no? Estado inicial, estado intermedio, que sería la implementación o el desarrollo, y el estado final. Entonces, como tú vas a tener un estado inicial, en la cuestión de objetivos, hasta dónde vas a llegar, la definición de tareas, que es todo un trabajito también. También tenemos que tener todas esas métricas asociados a estos objetivos, a estas tareas, ¿no ve? A las fases del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es necesario tener y definirnos los KPIs al inicio del proyecto, ¿no? Y que pueden ir, como decía, variando, modificándose o incluso en algún caso incrementando algunos, ¿no? Algunos otros KPIs. ¿Cómo lo vamos a ir evaluando? Con reuniones regulares, ¿ya? Entonces, como les decía, el tema de los stand-ups diarios, por ejemplo, ¿no? Que es algo bien común, ¿no? Dentro del modelo ágil. Entonces nosotros podemos
¿cómo se dice? Monitorizar en este caso, ¿no? Los avances diarios, ¿ya? Como les decía, ¿no? Un sprint generalmente tiene dailies, ¿no? Y ahí es donde tenemos que mencionar qué problemas hemos tenido el día anterior, ¿no? Qué dificultades hemos, no sé, se nos ha presentado, ¿no? O si hemos terminado con la tarea, o en qué porcentaje de avance estamos, ¿no? Entonces, esa es la idea clave, ¿no? Para, como os decía, al final el viernes nos reunimos todo y el viernes deciden decir que no hemos podido avanzar porque había tal dificultad, ¿no ven? Entonces, ahí van diferentes factores, ¿ya? Los dailies o stand-up. Luego vienen las revisiones semanales que les decía, ¿no? Para evaluar riesgos y calidad. Pues si toda la semana tú has estado insistiendo con el proveedor, con ingeniería, tal vez con el QA mismo del equipo, ¿no? Para que comience sus pruebas y no has recibido una respuesta, entonces, por ejemplo, al viernes ya podríamos evaluar un riesgo, ¿no? Porque va a haber, eh, ¿cómo mencionarlo así? Un retraso dentro del proyecto, ¿verdad? Entonces, es un riesgo que podríamos tener, ¿ya? Lo mismo en la calidad, ¿no? No iniciar las pruebas o hacer unas pruebas tal vez muy superficiales tampoco va a asegurar la calidad del proyecto, ¿ya? Entonces, allí es donde a nosotros nos debe nos debe llamar la atención, ¿no? Algo que haya ido pasando durante la semana. Y eso sí, se los recomiendo, para que no pase la siguiente semana y estemos otra semana con tiempos muertos, ¿no? Listo. Dentro también de estas estrategias efectivas está la automatización de control, ¿no? En el caso de desarrollo, generalmente para nosotros del área de tecnología, ¿no? Una automatización de controles, por ejemplo, va con usar los CICDs, ¿no? La integración continua y la integra continua, ¿no? Para pruebas automáticas, para el tema de desarrollo, ¿no? O sea, en desarrollo, como decía, hay fases dentro de la línea de producción, que sería el CICD, que hacen testings automáticos, ¿no? Los más comunes, como os decía, el tema de definir que un método no tenga más de 150 líneas, por ejemplo, ¿no? Que los métodos cumplan con ciertos patrones de arquitectura, ¿no? O sea, esas pruebas ya están definidas, ¿no? Y hay software dentro del GitLab o del GitHub que las podemos habilitar, ¿no? Obviamente mediante una línea de producción. ¿No? Y eso nos ayuda, ¿no? ¿Ve? A minimizar riesgos, a incrementar la calidad de la aplicación, etcétera, ¿ya? O sea, aquí entra el tema de configurar pipelines, en el caso de Jenkins, perdón, para detectar errores en el código, ¿no? Entonces, porque el código tiene cierto patrón, de acuerdo al lenguaje inclusive, ¿no? No es lo mismo poner las pruebas automatizadas en frontend que en backend, ¿no? Cada uno tendrá diferentes formas. Hay algunos que son comunes, pero en algunos casos no, ¿no? Entonces, es una muy buena técnica por si acaso, ¿no? Porque te facilita bastante. Otro, la transparencia con los stakeholders, ¿no? Con todos los involucrados que les decía. Entonces, es bueno siempre mantener una buena comunicación y transparente, o sea, ahí me refiero con la verdad, ¿no? Voy a recalcar ese tema o esa palabra, presentando informes periódicos para mantener a todos alineados, ¿no? Generalmente con nuestra Product Owner, nosotros nos reunimos al inicio del sprint para definir los objetivos y al final del sprint para evaluar cómo nos ha ido, ¿no? Con un informe periódico, que sería cada 20 días hábiles, ¿ya? Puede ser cada 10 días hábiles si hubiera bastante demanda de que el proyecto es urgente, por ejemplo, o estamos a contrarreloj, ¿no? Pero la idea es que sea esto periódicamente, ¿no? Y como les decía, siempre decir la verdad, porque si decimos que estamos bien y llega la fecha límite y ahí recién soltamos de que tuvimos problemas con el proveedor, tuvimos problemas de comunicación, tuvimos problemas con el equipo, hubo renuncias del equipo de desarrollo, de Cuba, no sé, ¿no? Se cambió al líder del proyecto porque fue asignado a otra área, no sé, puede pasar diferentes situaciones, ¿no ven? Alguien salió de vacaciones, pasan esas cosas, ¿ya? Entonces hay que mantener informado al tema del negocio, ¿no? A los stakeholders, a todos prácticamente, pero especialmente al negocio, para que ellos sepan cómo estamos, ¿no ven? Y el otro, dentro de esto entran las herramientas, ¿no? Entonces siempre mostrar, ¿no? Cómo nos está yendo a nivel de métricas, ¿no? Ahí entra el tema de los KPIs también, ¿no? Entonces es bueno.
tener siempre gráficos, ¿no? Porque es mucho más visual. Porque esto generalmente siempre se hace con parte del equipo que no es de tecnología, ¿no? Entonces ellos no van a entender SP, ellos no van a entender el tema de línea de producción, por ejemplo, ¿no? O sea, pocos son los que realmente están informados de esto o tienen conocimiento, entonces para ellos es más fácil ver gráficos, ¿no? ¿Ve? Entonces estamos en tal etapa, en tal se ha cumplido tal, ha habido retraso por tal motivo y punto, bien puntuales, ¿ya? Y bueno, los desafíos comunes dentro de la gestión de control, ¿no? Entonces, uno, la falta de visibilidad, ¿no? Acá vamos a utilizar el tema de los tableros de control, ¿no ves? O sea, cuando haya falta de visibilidad para que todo el equipo esté informado y esté a la par trabajando, o sea, para que todos sepamos dónde estamos, los tableros nos ayudan bastante, ¿no ves? Porque como les decía, cuando yo tengo que controlar o gestionar el avance de tareas, ¿no? Pepito, ¿cómo estás? Mira, he visto que tus tarjetas todavía están en implementación, no has pasado ninguna CUA, tienes que pasarlo a CUA el día viernes anterior, digamos, ¿no? De la semana anterior, y ahí, ¿no? Vamos a poder ir eh, visibilizando, digamos, las tareas y el avance, ¿no? Y de una manera transparente, ¿no? Para todos, ¿ya? Otro, cuando hay resistencia al cambio, y esto es o bueno, es un desafío para todos los equipos, ¿ya? Uno, a nivel de desarrolladores, por ejemplo, de utilizar solo lo conocido, ¿no? Entonces, como les decía, yo he conocido a bastantes colegas que yo solo manejo, digamos, RIA, ¿no? Y todo lo hacen en RIA, ¿no? No interesa si el proyecto es grande, pequeño, mediano, todo lo hacen en RIA a nivel de front, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué? Porque no conocen nada más. Hay resistencia al cambio, ¿no? ¿Ve? Hay resistencia al cambio. El otro, el flujo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Con muchos de mi equipo, digamos, de mi entorno, hemos tenido conflictos por el tema de pasar a CICD, ¿no? A microservicios, a despliegue continuo, ¿ya? A línea de producción. Saboteando, por ejemplo, las herramientas, ¿no? Que no se entiende, que no nos han capacitado, de que hay errores en el despliegue, o sea, diferentes situaciones que al final es para mí un sabotaje, ¿no? Para quedarse como está, ¿no? Entonces, existe también del área de tecnología esto, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y bueno, al final la idea es siempre capacitar al equipo constantemente, ¿no? Dentro de los procesos internos de la institución, nuevas tecnologías, herramientas nuevas de gestión, ¿no? Como les decía, por ejemplo, nosotros sí aplicábamos el tema de los KPIs, ¿no? De los SPs por tarea, etcétera, etcétera. O sea, dentro de toda la definición de proyectos de la institución. Pero ¿qué es lo que pasó? Que solo nosotros estábamos cumpliendo, ¿no? Los demás equipos no, seguían trabajando con su Excel anterior, ¿no? Y ponían sus tareitas ahí. Entonces, vean que hasta de eso, ¿no? Hasta de reportar, por ejemplo, no utilizar tablero, ¿no? O sea, había resistencia al cambio, ¿no? A las herramientas que justamente te permiten gestionar el control, ¿no? Hasta ahorita sigue habiendo el rechazo al Jira, por ejemplo, ¿no? Porque el Jira te consume tiempo, como les decía. Entonces, mire, ya es más de un año y medio, creo que ya han instalado el servidor, ¿no? Han hecho las pruebas piloto y hasta ahora no lo aplicamos. Hay resistencia al cambio, ¿no? No nos dejan trabajar con Jira hacia el 100%, por ejemplo, ¿ya? Pero bueno, son cosas que pasan. Otro desafío, la sobrecarga de información, ¿no? Entonces, algo que yo siempre recalco, ¿no? Es el tema de no utilizar muchas herramientas, como les decía, ¿no? Para llevar una gestión o un control correcto, ¿ya? Con las más claves suficiente, ¿no? O sea, una que te pueda permitir utilizar, eh, o sea, un grupo de herramientas que te permite utilizar en conjunto todo, ¿no? Y que puedas visualizarlo entre sí, que puedas generar reportes entre sí, ¿ya? Es lo que más me interesaría a mí, en lo personal, ¿no? Para evitar la sobrecarga de información. ¿Por qué? Porque el líder del proyecto tiene un Excel, los desarrolladores tienen su tablero Kanban, ¿no? El PM, el Product Owner, o mejor dicho, el Project Manager tiene su otro Excel, no sé, automatizado, ¿no? O un software de proyectos, ¿no? Y la Product Owner, el negocio, tiene su dashboard no sé, en Power BI, digamos, ¿no? O sea, miren, cuatro herramientas distintas todavía, ¿no? Que ni siquiera muchas veces se entrelazan entre sí,
Entonces estamos sobrecargando información, ¿no? Porque hay la misma información en uno, en otro y en otro, ¿no? Entonces hay que tratar siempre de unificar todo esto, ¿no? Entonces siempre priorizar métricas clave, por ejemplo, ¿no? Aquí el tema de la urgencia, digamos, de etiquetar correctamente las tareas, ¿no? Va también con esto. Entonces, priorizar métricas clave, por ejemplo, para ver cuál realmente importa reportar, digamos, cada sprint, ¿no? O cuál es el que realmente tenemos que acabar, porque a veces, muchas veces, por la sobrecarga de trabajo, ¿no? De información, también existe el tema de dar prioridad a lo que no es urgente, ¿no? Entonces, va por ahí mucho, ¿no? Evitar reportes excesivos, por ejemplo, ¿no? Ahí les decía, ¿no? Yo he tenido jefes que, o sea, eran muy demandantes, ¿no? Cada hora, cada 2 horas, digamos, estaban consultando y cómo te ha ido, y cómo te ha ido, ¿no? Y cómo estás avanzando. O sea, la verdad es que reportar excesivamente tampoco es bueno, ¿no? Porque tienes que generar un pequeño reporte, escribir un texto, ¿no? Compartir algún, algún pulsito que has generado durante esa hora, 2 horas, digamos, ¿no? O tu documento de pruebas, ¿no? Que estará en un formato digital o estará, mejor dicho, en una herramienta digital o estará en un Wordcito, ¿no? Entonces, eso es sobrecargar información también del otro lado, ¿no? O sea, tanto como del proyecto como en sí y tanto de la implementación, ¿no? Entonces, siempre es bueno, como les decía, priorizar las métricas clave y evitar reportes excesivos, ¿ya? Y la integración con otros sistemas, que también es un desafío, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no ve? Entonces siempre es bueno tener una herramienta aquí que probablemente unifique la mayoría de los elementos que nosotros necesitamos para compartir, ¿no? Como les decía, yo con Confluence y el Trello soy más que feliz, ¿ya? Y del lado de Microsoft, por ejemplo, el tema del Planner, que es algo similar, entonces me ayuda bastante a poder gestionar, ¿no? O sea, no necesito más, se los digo así. Ahí documento todo, ahí está la documentación en la web, ¿no ve? Ah, con el Figma más. Esos tres más que suficiente para mí para empezar a trabajar, ¿no? Hay otras herramientas de definición, obviamente, pero más son como enlaces, ¿no? Que los vamos colgando en el propio Confluence. El Confluence es el que almacena toda la documentación de nuestros proyectos, ¿no? La documentación, que no vea archivos Word, PDFs, instrucciones de despliegue, ¿no? Subir los documentos de pruebas unitarias, pruebas de Q, automatizadas, etcétera, etcétera. Y el Trello para ver el tema del avance, ¿no? O el plan, o el Asana, cual necesite, ¿no? Entonces siempre es bueno elegir con herramientas compatibles dentro del mismo ecosistema, ¿verdad? Si tu institución trabaja con Microsoft, pues utiliza las herramientas de Microsoft, ¿verdad? Si tu institución trabaja con las herramientas de Drive, o mejor dicho, de Google, trabaja pues, con estas herramientas. Y si tienen la posibilidad de comprar un software de gestión de proyectos, como el caso de Monday, ¿no? El caso de Confluence, que tienen licencia, o el Asana mismo, entonces utilicen aquellas también, ¿verdad? Eso va a depender mucho. Estadísticamente, el 60% de las organizaciones se enfrentan problemas de integración de herramientas, lo que afecta a la productividad, ¿no? O sea, vean que es un problema bien común, ¿no? No es solamente para nosotros, ¿no? Sino que para todo el mundo tienen problemas de integración con las herramientas, ¿ya? Y al final, como os decía, les va a afectar a sus proyectos, ¿no? Entonces, retrasos, va a haber sobreprecio en algunas tareas, ¿no? Vamos a tener que modificar los tiempos, el cliente va a quedar insatisfecho y van a afectar la reputación, uno, personal como desarrolladores y el otro, si trabajan para una institución, también a la institución. Entonces, no es bueno ese aspecto. A ver, un casito de estudio, por ejemplo, desarrollo de una plataforma de learning, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Contexto, tenemos el equipo de 12 personas, ¿ya? Bueno, en nuestro caso van a ser 6, ¿no? Eh, en un plazo de 8 meses, un proyecto no más grande, arriba de 6 meses ya es lo más grandecito, y un presupuesto de $300,000, ¿no? ¿Cuál es el desafío, por ejemplo, en este caso de estudio, ¿no? Retrasos en la entrega de los módulos debido a errores en el código, ¿no? Entonces, hay falta de expertise, por ejemplo, de los desarrolladores o de los QA, ¿no? Una mala gestión del avance o de las métricas del proyecto, ¿no ve? Una mala definición de KPIs, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso que ya hemos ido hablando. ¿Cómo podríamos solucionar este desafío, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que se tienen que plantear ustedes al momento de definir al principio el tema de los objetivos, ¿no? Qué errores podría haber dentro del proyecto, ¿no? Y qué soluciones podríamos dar, ¿no? Por eso les pedí el tema de los análisis de casos,
porque tienen que aprender a gestionar estos problemas dentro del proyecto, ¿no? Antes de que pasen, no como en los casos de otros que hemos hecho, que eran al final y pues los proyectos tuvieron, pérdidas millonarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno, implementar en Jira para seguimiento de tareas sprint, ¿no? Toda la herramienta Jira, volvemos al tema de Trello, por ejemplo, ¿no? Para el seguimiento de las tareas y generar uno en cada sprint, ¿no? De acuerdo al estado anterior. Otro que nos podría ayudar para evitar retrasos, configurar las pruebas automatizadas en el CICD con GitHub Actions o GitLab CICD, ¿ya? Ambos tienen esa opción, ¿no? Entonces, unas pruebas automatizadas efectivamente nos van a evitar cometer errores en el código, porque estas pruebas tienen que cumplir ciertos patrones de desarrollo, ¿no? Entonces ya está definido que no podemos hacer bueno, cometer ciertos errores dentro de la codificación, ¿ya? El tema del sprint, ¿no? Del daily, por ejemplo, que es decir, reuniones diarias para identificar cuellos de botella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué podría haber retrasos en la entrega? Porque tenemos sobrecarga de tareas, ¿no? Uno está con 8 tareas, el otro solo está con una, el otro está con tres, ¿no? ¿Y por qué alguien tiene 8? ¿No? No, es que es más senior que el junior. Está bien, pero hay que identificar que eso tampoco retrasa su trabajo, ¿no? ¿Ve? Porque tiene bastante expertise en el momento de poder gestionar los tiempos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, o sea, vean, ¿no? En esa reunión diaria, ¿por qué puede haber un cuello de botella? ¿No ve? ¿Por qué con tantas tareas está el desarrollador X, digamos, ¿no? O el desarrollador Y. O por qué nunca no has empezado QA en ningún módulo, en ningún pool, digamos, ¿no? ¿Por qué el QA ha renunciado? Porque podría ser, ¿no? Entonces, son cosas que pasan, ¿no? Y eso lo vamos a saber en una reunión diaria, ¿no? No vamos a esperar a que finalice el sprint, ¿ya? Otro, el tema de informes semanales a los involucrados con métricas claras, ¿no? Ahí les decía, por ejemplo, ser transparentes, informar, se ha cumplido con tal objetivo, ¿no ve? Estamos yendo con el avance del proyecto, o ya tenemos un retraso, una desviación del 10%, ¿no ve? Entonces, ahí vean, ¿no ve? O ha habido problemas, ¿no? Que se han solucionado, o están todavía pendientes, ¿no ve? O estamos a la espera de una reunión comunicativa con un área definida, no sé, diferentes cuestiones, ¿ya? Pero hay que presentarlo en un informe claro y conciso, ¿no ve? Al grano. Por si acaso al negocio no le interesa que le des vueltas y le des excusas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo han solucionado? ¿En qué punto estamos? Listo, nada más. ¿Ya? No le interesa, y les digo así, no le interesa. Todo tu relato, toda tu historia no les interesa, ¿no? Entonces sean bien concisos. Al final, si nosotros implementamos todas estas medidas, ¿no? Preventivas, siempre me voy al lado preventivo para evitar este desafío, por ejemplo, vamos a tener un proyecto entregado a tiempo, obviamente con que sea arriba del 90% ya es un buen proyecto, ¿no? Mejor si es más, ¿no? Mejor si es más, pero ya es un buen proyecto. Un 75 no es muy bueno, por ejemplo, en gestión de proyectos, ¿no? Pero pasa, ya, ahí sí les comento que pasa, ¿no? Nosotros tenemos sprints alguna vez creo que de 10% de avance, ¿no? Porque todo pasa ese mes, ¿no? Se ha ido el QA, has denunciado, hemos cambiado de desarrolladores, ¿no? Ha pasado algo, ¿no? Se han priorizado otros proyectos, me acuerdo que sabes del 10%, o sea, paren todo, así nos han dicho, ¿no? Paren todo y empezaremos con este proyecto, así, entonces hemos tenido que detener todo. Entonces, lo que ya estaba planificado no se ha hecho, ¿no? Entonces, pasa. Hemos tenido así meses o sprints que teníamos 10%, 30%, ¿no? Lo común está entre un 70 y 80, digamos, ¿no? Que es lo normal, digamos, de mi equipo, ¿ya? Pero hemos tenido alguna vez, ¿no? 50, 30, y es el peor de los casos, ha sido un 10%, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Entonces, ya para terminar, dentro de las mejores prácticas, ¿no? En el control de proyectos, ¿ya? Hay que establecer controles desde el inicio, como les decía, ¿no? O sea, no esperen a que pase, ¿no? Vuelvo a mencionar, es que hemos ido avanzando poco a poco y hemos empezado a recapitular siempre, ¿no? Definir las métricas al inicio, procesos claros dentro de la planificación, ser transparentes, ¿no ve? Entonces, esto nos va a ayudar a que el proyecto vaya, pues, de manera correcta, el avance. Usar herramientas intuitivas, ¿no ve? A veces por innovar, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Ha llegado un nuevo gerente, ¿no? Sea de proyecto, sea de tecnología. ¿Y qué pasó? No, nosotros
yo he definido que vamos a utilizar tal herramienta, ¿no? Pero nadie conoce la herramienta, entonces hay que capacitarlo, ¿no? Todo el problema. O puede ser una herramienta muy conflictiva, pero como el jefe de proyectos, ¿no? O un nuevo líder en tecnología, no sé, quiere salir con su capricho muchas veces, entonces complica el equipo, ¿no? Entonces siempre busquen plataformas, herramientas tecnológicas que sean intuitivas, fáciles de aprender, fáciles de utilizar para todo el equipo, para las personas que saben de tecnología y también para las personas que no saben de tecnología. Tiene que ser para ambos, por si acaso, ¿ya? Fomentar la colaboración, por ejemplo, ¿no? Asegurar que los controles no obstaculicen la agilidad, ¿no? Entonces, el tema de control, como decía, no es algo negativo para nosotros, ¿no? Sino incluso es como un control propio de decir cómo estoy avanzando, ¿no? Estoy avanzando bien, estoy avanzando mal, ¿no? No lo vean como el enemigo, ¿ya? Yo he conocido a muchos desarrolladores que efectivamente cumplen con sus tareas, ¿no? Pero que no les gusta que los vayan controlando, ¿no? Diariamente o semanalmente, porque a veces es verdad, ¿no? Muchos desarrolladores, me incluyen en algún momento, cuando tenía más tiempo, que trabajaba en la noche, ¿no? Trabajaba unos 3 meses en la noche, porque tenía dos trabajos y estaba más inspirado en la noche porque nadie te molestaba, nadie te llamaba, no había ruido, ¿no? O sea, no había distracciones, podríamos decirlo así, ¿no? Terminaba mi trabajo a las 2 de la mañana, digamos, mandaba mis correos a esa hora, ¿no? Y en la mañana me iba a mi otro trabajo, digamos, ¿no? Que era presencial. Entonces, efectivamente, no, o sea, no retrasaba las tareas, pero estaba más inspirado en la noche, ¿no? O más tranquilo trabajaba, digamos, ya, en alguna cierta etapa de mi vida. Entonces, estos controles efectivamente nos permiten, ¿no? O sea, yo sabía qué tenía que hacer, ¿no? Hasta dónde tenía que llegar, entonces trataba de terminar, obviamente, lo antes posible, mandar lo que tenía planificado, ¿no? Cosa de no retrasar a nadie y tampoco obstaculizar en este caso, ¿no? Que el proyecto vaya saliendo correctamente, ¿no? Bueno, eso véanlo siempre de esa forma. Revisar y ajustar, ¿ya? Evaluar la efectividad de los controles en cada fase del proyecto, ¿no? Algo que sí les comparto, todo lo que sirve, que se quede. Lo que no sirve, se saca, ¿no? O sea, yo por lo menos hago eso, ¿no? Porque es distinto trabajar con cada equipo, con cada proyecto. Y se los comento así. Obviamente la expertise es genérica, ¿no? O sea, te ayuda, pero a veces con el personal, ¿no? Con los product owners, con el project manager, digamos, con el propio negocio, a veces con los involucrados que tienes que reunirte, ¿no veo? Con la empresa contratante, no sé, es difícil a veces trabajar, ¿no? Entonces tienes que hacer siempre en cada fase una evaluación, o sea, una evaluación constante de cómo estamos yendo, ¿no? Que con este cliente no me funciona esta metodología o no me funciona esta manera de trabajar, ¿no ve? O el cliente es muy conflictivo, pasa, ¿no? Les comento que pasa, ¿no? El cliente es muy conflictivo por todo el tiempo con sus quejas, envía correos a los subgerentes, gerentes, para que se le atienda, ¿no? Siendo que ya estamos en proceso, ¿no? Nos hemos reunido hoy. Hay personas que son así, ¿no? Entonces, hay que evaluar justamente qué tan efectivos son nuestros controles, ¿no? Qué tan efectivos es nuestra comunicación, por ejemplo, ¿no? Con los demás, ¿ya? Y la capacitación continua, ¿no? Siempre formar equipos en el uso de las herramientas, en procesos para mejorar la adopción de nuevas políticas, ¿no? De procesos dentro de la institución, etcétera, etcétera, ¿no? Capaciten a su personal en gestión de proyectos, ¿ya? Capaciten, que sepan todos qué es lo que tú estás haciendo, digamos, ¿no? Cómo trabajas a nivel de gestión de proyectos, ¿ya? Cómo se usan las herramientas y todo aquello. Capaciten. Si no hacemos, pues vamos a estar, como les decía, ¿no? Sufriendo todo el tiempo con problemas de que no puedo utilizar la aplicación, no entiendo el tema de los KPIs, ¿no ve? ¿Qué es un SP? ¿Qué es un sprint? Como les decía, ¿no ve? ¿Qué es desarrollo ágil? Hemos tenido problemas con eso, ¿no? Listo, al final, y con esto nos terminamos, se vuelven a conectar, por favor, más y 50, ¿ya? La gestión de controles es fundamental para garantizar el éxito de un proyecto, ¿no? Eso ya lo hemos dicho N veces. Herramientas modernas y estrategias bien definidas van a reducir riesgos, errores, problemas y van a mejorar nuestra eficiencia. Y un llamado a la acción, ¿no? Siempre evalúen las herramientas actuales, ¿no?
Si hay que cambiarlas, las cambiamos. Implementar métricas claras, ¿no? Bien puntuales, concisas, no dar mucha vuelta. Y adoptar soluciones a nivel tecnológico, ¿no? Como el tema de Jira o alguna otra eh, herramienta, ¿no? Para la gestión de proyectos, ¿ya? Entonces, todo el control efectivo transforma el caos en resultados predecibles, ¿verdad? Tenemos que poder predecir con el tema de control que algo no va a llegar a su finalización en el tiempo estimado, que algo va a modificar el presupuesto, ¿no? Que tenemos que contratar a alguien nuevo, ¿no ve? Y etcétera, etcétera, ¿no? O contratar a un especialista, o en algún caso, discúlpeme, pero hasta despedir a alguien que no está aportando a los resultados del proyecto, ¿no? Y pasa, es bien doloroso, pero pasa, o sea, alguna vez nos va a tocar y es doloroso, lo digo así, ¿no? Es bien triste a veces despedir o dejar de trabajar con alguien. Ya, listo. Hasta acá terminamos la presentación y empezamos la otra en el siguiente periodo. Ya, yo creo que la acabamos. No, no es mucho, lo otro es como un resumen de todo lo que hemos visto. Y 50 por favor, nos conectamos.